Lesión de meniscos. Es una patología frecuente de rodilla y puede limitar la actividad física y condicionar un deterioro artroscópico de la rodilla. Es de importancia el diagnóstico mediante la historia clínica, exploración y las técnicas de imagen por resonancia magnética para permitir seleccionar un tratamiento adecuado a cada tipo de lesión. Los meniscos son dos estructuras fibrocartilaginosas situadas en la articulación de la rodilla entre el fémur y la tibia, uno interno o medial y otro externo o lateral. Los meniscos son importantes para la estabilidad y la funcionalidad de la articulación de la rodilla y también absorben golpes y disminuyen el desgaste del cartílago. La función de los meniscos es dar estabilidad, amortiguación de impactos, lubricación y nutrición articular, propiocepción. Algunos tipos de lesiones que se producen son traumáticas, esto por impacto directo sobre la articulación, degenerativas, como consecuencias de deterioro progresivo, que generan microlesiones mecánicas debido a posturas y movimientos durante la realización de algún deporte. Hay clasificación de las lesiones de menisco, los cuales incluyen la longitudinal, la ruptura de asa y tubo, tipo colgado, transversal, rotura en cuerno y tipo compleja, que contiene dos o más de estas lesiones antes mencionadas. Los signos y síntomas frecuentes de las lesiones de menisco son dolor, dificultad para caminar o apoyar con la rodilla afectada, rigidez, hinchazón en la rodilla, bloqueo e incapacidad o limitación para mover la rodilla afectada. Este es el caso clínico de una paciente femenina de 25 años, jugadora de fútbol, la cual refiere que al momento de una competición, otra jugadora choca con ella produciendo una contusión directa en la rodilla. Al día siguiente inflamó y el dolor se localiza en la cara externa de la rodilla del miembro inferior derecho. A la evaluación, en la escala de EVA refiere un dolor fuerte, que es el 6 de 10 en la escala. En el rango articular, el miembro derecho en la flexión de rodilla es un 90 y la extensión es un 10. En la micromovilidad, solamente en el deslizamiento posterior de la tibia tiene restricción. En la escala de EVA, pues estos son los grados que nos dio. En la sensibilidad, ella cuenta con una sensibilidad normal después de aplicar varias pruebas. En la inflamación, pues sí se observa. En el patrón de la marcha, es irregular, cargando el peso a la pierna izquierda con apoyos ligeros y rápidos en la pierna derecha. Hicimos pruebas funcionales, el test de PAI con el paciente en decúbito supino y con una mano en la rodilla sujetándola con el dedo índice y pulgar y la otra fijando la articulación del tobillo. A partir de ahí, llevamos al paciente a una flexión máxima de rodilla y le inducimos una rotación interna de la tibia más una abducción, rotación externa de la tibia más aducción. El test es positivo si aparece dolor en la interlínea articular. Al mismo tiempo, el test indica un trastorno en el menisco interno, cuerno posterior, si el dolor aparece en la aducción y rotación externa, mientras si aparece en la abducción y rotación interna está afectado el menisco externo o cuerno posterior. En el test de Steinman
el paciente en la misma posición que en el anterior, pero aplicando una flexión de 90 grados en la rodilla. La tibia se rota hacia medial como hacia lateral. El test es positivo si se produce un dolor lateral cuando se rota hacia medial y si se produce un dolor medial cuando se rota hacia lateral. El test se debe repetir en varios ángulos de flexión de la rodilla. El test de McMurray es uno de los principales tests que se utilizan para rodilla. El paciente en posición de cúbito supino, con la rodilla examinada totalmente flexionada. A continuación se rota la tibia medialmente y se lleva la rodilla a la extensión. Conviene repetir este proceso un par de veces con un ángulo diferente de flexión de la rodilla para probar toda la cara posterior del menisco lateral y para comprobar el menisco medial. Se pone la rodilla en flexión completa y se rota lateralmente la tibia. La mitad anterior del menisco no se comprueba tan fácilmente con la prueba de McMurray porque la presión sobre el menisco no es tan alta. Esta prueba se considera positiva si el paciente experimenta chasquido o bloqueo o dolor en la rodilla. En la prueba de Apley llevamos al paciente en posición de cúbito supino también, con la rodilla examinada totalmente flexionada, y a continuación se rota medialmente y se lleva la rodilla a extensión. Conviene repetir este proceso un par de veces con un ángulo diferente en flexión de la rodilla para probar toda la cara posterior del menisco lateral. Para comprobar el menisco medial se pone la rodilla en flexión completa y se rota lateralmente la tibia. El tratamiento, pues el objetivo principal es restaurar la función física del paciente para que vuelva a la práctica de deporte. Y pues en la fase inicial el objetivo es reducir la inflamación, el dolor, trabajar la micromovilidad, aumentar el rango de movilidad y fomentar la propiocepción y el control motor. Para reducir el dolor y la inflamación utilizamos crioterapia, el vendaje de contención, electroterapia y ondas de choque. La micromovilidad, hicimos una decoaptación de rodilla, realizando tracción de la articulación femorotibial para que aumente el espacio articular de la rodilla, reduciendo la presión de los meniscos y asimismo para que el dolor disminuya. También sugerimos hidroterapia al paciente para que le permitiera realizar las movilizaciones pasivas y para trabajar con una carga parcial en la rodilla. También utilizamos el vendaje de kinesiotape para dar estabilidad a la rodilla. En la fase intermedia, pues los objetivos son trabajar la micromovilidad, fortalecer los músculos del miembro inferior derecho, ejercicio isométrico, isotónico, aumentar el rango de movilidad, fomentar la propiocepción, control motor, reeducación de la marcha y tomar en cuenta el análisis de la pisada. Y pues volvemos a utilizar la micromovilidad. Entonces, aquí el paciente sentado en el borde de la camilla con los pies apoyados al suelo y un fisioterapeuta sentado al frente del paciente con sus piernas. El fisioterapeuta desciende las piernas del paciente hacia abajo, realizando así una decoaptación de la rodilla, y luego
sus manos pueden empujar hacia arriba posterior para realizar la técnica. Aumentar el rango de movilidad. Seguimos trabajando en la movilidad de la rodilla, movilizaciones pasivas asistidas y activas. Estiramientos analíticos de cuádriceps, de semimembranoso y fortalecimiento de otros músculos del miembro inferior. En la mecanoterapia la seguimos utilizando, electroestimulación, ejercicios isométricos, ejercicios isotónicos, así como propioceptivo y control motor. En la fase final, el objetivo es fortalecer el cuádriceps y los músculos del miembro inferior derecho, aumentando la resistencia, fuerza, propiocepción, control motor y trabajar las rotaciones, aumentar la estabilidad y reeducar el gesto deportivo. La polimetría en este ciclo se divide en 3 fases. Estiramiento. En esta fase el paciente baja su centro de gravedad, doblando caderas, rodillas para preparar un salto y trabaja un excéntrico. En la fase de transición dura muy poco, justo antes del impulso, cuando el centro de gravedad está a una altura mínima del gesto. Es un trabajo isométrico. En la fase de acortamiento, en esta fase el paciente extiende las caderas y rodillas para ir hacia arriba. La fase se termina cuando los pies se despegan del suelo. Es un trabajo concéntrico y estas son las imágenes del trabajo que hace nuestro paciente. Al final hacemos ejercicios de propiocepción y control motor, como saltar aros con un pie, con los dos, conos, cambiar de direcciones, utilizar nuestro equipo para así reeducar nuevamente al paciente. Y también se sugiere dar una estabilidad psicológica. Aunque el paciente no necesite el vendaje, lo realizaremos para que él pierda el miedo que tiene de volver a su práctica deportiva. Y como recomendaciones finales, pues le sugeriremos al paciente fortalecer siempre la musculatura de la pierna, bueno, de ambas piernas, mantener el control del peso corporal, limitar el entrenamiento exigente, realizar un buen calentamiento antes del entrenamiento, utilizar calzado adecuado, cuidar su postura y vigilar su alimentación. Por mi parte es todo. Gracias.